Periodismo objetivo, responsable y equitativo. A pocos meses de que comience el estiaje, el SENACE advierte que Ecuador podría enfrentar nuevos apagones en 2025 si no se incorporan a tiempo 430 megavatios al sistema eléctrico nacional. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora el doctor Diego Morales, él es presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de Azuay, y también el ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto energético. Muy buenas noches, tardes todavía, y gracias por acompañarnos. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Doctor. Buenas noches, estimada María del Carmen, buenas noches, Fausto, Sebastián, qué gusto. Nuevamente, gracias por estar en este espacio. Doctor Morales, comienzo con usted. Como en película de terror, estamos los ecuatorianos temblando, esperando, viendo que ya se acerca la época de sequía, y lo que menos queremos es repetir lo que ya vivimos el año anterior, cuando llegamos a tener hasta 14 horas diarias de cortes energéticos. Y a pesar, pues, de que la ministra Inés Manzano ha asegurado que el gobierno se ha preparado y que todo está listo para hacer frente a esta situación, pues aún quedan dudas. Quisiera saber cuál es su opinión y si de verdad estamos listos para la época de estiaje. Bueno, el escenario es extremadamente complejo. Hay una probabilidad para nada despreciable de que se pueda llegar a tener en un determinado momento cortes o racionamientos, como se los conoce comúnmente, apagones, porque el SENACE ya lo decía en el primer trimestre de este año, no son necesarios que ingresen todos los proyectos que ya los conocemos, pero para hacer un recordatorio bastante rápido, siguen pendientes los 241 megavatios termoeléctricos de Esmeraldas, de Salitral, de Quevedo. Están pendientes también por ahí unos 34 megavatios termoeléctricos, también el 1 a 10, el otro gas natural, y unos 260 megavatios adicionales que SELEC en algunas ocasiones ya ha intentado levantar el proceso. Luego se le transfirió el Egaustro, que también lo intentó, y ahora entiendo que se encuentra nuevamente en manos de SELEC. Entonces, esta falta de energía que aún esté en firme, ya con fechas, porque lamentablemente no se disponen todavía de las fechas reales en las cuales estos proyectos estén funcionando, pues sí permite o nos hace colegir que nos encontramos en un escenario no crítico, no tan complejo como el año anterior, pero sí que debe ser tomado en cuenta, que sí debe ser analizado, y por supuesto debe ser abordado. El informe del SENACE, que es el Centro Nacional de Control de la Energía, es decidor, indica las acciones a seguir, la cantidad de potencia y de energía que tiene que estar disponible en diversos horizontes de tiempo, y qué acciones se tienen que hacer. Eso por el lado de la generación. La transmisión, yo lo he dicho, sí es, creo que al momento, el mayor problema, porque ahí no se ha generado ninguna inversión grande que permita que esta energía que va a venir de parte de la nueva generación, que esperemos esté ya disponible y lista, pues pueda ser evacuada. Hay varios puntos a lo largo del país que son débiles, hablando eléctricamente, que van a tener problemas de operación. Ya lo advierte también el SENACE, con niveles bajos de voltaje. En otros hay sobrecargas en transformadores, en líneas. Entonces, la solución integral todavía está pendiente. Hay mucho por hacer en este momento. Ahora bien, Sebastián, la semana pasada Gustavo Sánchez, gerente de SELEC, informaba al país sobre la incorporación de 979 megavatios. Intentando hacer un desglose, él se refería a generación térmica recuperada, alquiler de generadores y seguramente también generadores, una compra de generación. Entendemos, no sé si entiendo mal, que dentro de esos 979 están los 241 que corresponden a Esmeraldas, en Salitral y Quevedo, que corresponden a las dos empresas, Progen y ATM, y el resto seguramente también tendrá que ver la generación que nos pueda eventualmente vender Colombia. Esos 979 megavatios por estas distintas vías, ¿están seguros? Buenas tardes, María del Carmen, Fausto, Bienvenido, Diego. Sebastián.
Buenas tardes a toda la ciudadanía. Bueno, solamente el gerente general de Selec sabe de dónde salen esos 979 megavatios. Lo único que existe en ese momento en producción son las 3 barcazas que llegarían a 300 y no se sabe cuándo los 241 megavatios estén en operación comercial, porque previamente a eso tiene que haber, digamos, una operación experimental de la cual no se sabe si técnicamente existen las garantías suficientes para que esos motores de combustión interna tengan la confiabilidad suficiente para generar 24/7 o solamente ingresarán en las horas pico, especialmente con los motores de ATM por una aparente incompatibilidad electromagnética debido a que son generadores que están a 50 hercios, sistema que funciona en Europa, no en Latinoamérica, peor en el Ecuador. Entonces enfrentarán otro tipo de retos técnicos, aparte de las limitaciones, la falta de comunicación que ha habido por parte de los voceros de estas empresas, en las cuales pues tiene que haber toda la información a la ciudadanía y los medios de comunicación para que se especifique y se determine fechas en las cuales estos generadores empiecen a producir. Como ya lo mencionó Diego, si bien es cierto, no hay obras de gran valor, se han anunciado futuras inversiones por alrededor de $100 millones, pero son para ampliación de subestaciones o quizás nuevos patios o líneas de transferencia, pero eso no soluciona el gran problema que es la falta de transformadores, especialmente en la provincia del Guayas, de Los Ríos y los varios sectores que amplíen la capacidad de las distribuidoras. Entonces el problema ya no solo tiene que ver con Transelectric, sino también con las distribuidoras de Senel que se encuentran en la costa, que no tienen cómo abastecer a una creciente demanda. Para ello podemos verificar que de la demanda que hubo de el lunes 15 de abril hasta el jueves, hasta el viernes 26 de abril del año 2024, si lo comparamos con las mismas fechas del año 2025, hay incrementos récord de entre el 20 y hasta el 27% del consumo de energía. Y de hecho, si es que analizamos el miércoles 7 de mayo, el país llegó a consumir 106 gigavatios hora durante ese día, mientras que en los días del año anterior de abril estaban alrededor de 95, 94 gigavatios hora al día, un día normal de trabajo. Esto significa que ha habido un incremento de 500 megavatios adicionales al déficit que ya se venía arrastrando el año anterior. Entonces, si ni siquiera se ha logrado cubrir el déficit de los años anteriores, tampoco se ha logrado cubrir el déficit del creciente año 2024-2025 y solamente están en firme y fijo los 300 megavatios de la generación por barcazas. Y justamente a lo que hace referencia, Sebastián, perdón, no sé si podemos tener el cuadro, ahí está el consumo del 2024 respecto del 2025 respecto del 2024. El dato que señala es del 27% el jueves 17 de abril del 2025 y el 18 de abril del 2024. El incremento, a ver si lo acercamos, la zona verde hacia la derecha, donde está del 27%. Claro, son varios días en los que incluso las autoridades han reconocido que existe este incremento en el mes de abril, lo cual nos debería, Diego, y quiero trasladar esta pregunta a propósito de este análisis a Diego, ¿nos debería preocupar estos números? Definitivamente. Se había indicado ya en varias ocasiones anteriormente que la demanda siempre va a crecer. El consumo, evidentemente, en cada año se ve reflejado un incremento, ya lo mencionó Sebastián, algunos porcentajes alarmantes, y esto ya impacta en toda la cadena de suministro eléctrico, porque por un lado necesitamos más generación, por supuesto, para suplir esta demanda, pero necesitamos también líneas que tengan mayor capacidad, necesitamos transformadores de mayor potencia, necesitamos reforzar la distribución. Entonces toda la cadena del sector eléctrico se ve afectada cuando se incrementa el consumo. Entonces, el gran problema que se había generado entre el 2023 y 2024
se centró en la generación. Sin embargo, hay un segmento que yo lo mencionaba hace un momento y lo recalco, lo reafirmo, de la transmisión y de la distribución que tienen que ser abordados, tiene que ser la problemática considerada o analizada desde un enfoque integral, un enfoque total, para así definir una solución definitiva que solo se la va a alcanzar, hay que decirlo con toda la franqueza también, en horizontes de mediano y largo plazo, cumpliendo el plan maestro de electricidad. De otra manera, al menos nosotros como colegios profesionales no vemos otra alternativa más que cumplir el plan maestro de electricidad y definir una política y una visión pública para alcanzar un Ecuador sostenible energéticamente hablando. Ahora, Sebastián, ¿qué se debería en todo caso priorizar a corto plazo? Porque, como lo dije hace un momento, en septiembre ya deberíamos por lo menos tener algo para minimizar el impacto a los ciudadanos. Podrían haber cortes, pero que no sean cortes de 10, de 11, de 13, 14 horas diarias, sino de alguna manera pues que resulte un poco menos extremo que el año anterior. ¿A qué se le debería dar prioridad? ¿Qué medidas deberían tomar urgentemente para poder afrontar esta situación? María del Carmen, las barcazas con motores de combustión interna es lo inmediato, porque en este caso en las plataformas de los barcos, me refiero a la cubierta, ya tienen ellos instalados las subestaciones elevadoras que les permite interconectarse directamente a las líneas de alta tensión, y lo único que tienen que hacer son las calibraciones y coordinaciones de protecciones con la subestación adyacente o la bahía a la cual se están interconectando. En el caso de las centrales térmicas con motores de combustión interna en tierra, que igual lo están haciendo adyacentes o en las mismas subestaciones, es porque no tienen mayor capacidad de transformación y eso toma tiempo. O sea, ya se está demostrando que la instalación de la infraestructura hidrocarburífera lamentablemente no lo han hecho en el tiempo que se esperaba, no poseen el personal técnico que es, bastante, no solamente son ingenieros eléctricos, son mecánicos, son ingenieros petroleros. Es todo un ejército de profesionales que necesitan y la disponibilidad de todo el material para hacer esto. Entonces, si han pasado aproximadamente 6 meses y todavía no se tiene una certeza, difícilmente las contrataciones que vaya a hacer la SELEC matriz o la designación que el ministerio haga a cualquier empresa pública, lamentablemente no lo van a alcanzar. Es decir, no hay tiempo en estos 3 meses que nos faltan. Es crítico, o sea, definitivamente la crisis jamás se salió, simplemente las lluvias disfrazaron un problema que sigue latente, o sea, sigue la metástasis como tal. Ahora, la solución inmediata que se había propuesto en mayo del año 2024, cuando salió la licenciada Andrea Robo, es precisamente la instalación de barcazas con reactores nucleares, los cuales los posee la empresa Rosatom. En ese tiempo no se podía decir el nombre de la empresa porque no se podía promocionar de cierta manera nombres de empresas y por una situación geopolítica con Rusia. Pero ya que el mismo embajador ruso fue quien ofreció esta ayuda, entonces ya conocían en ese momento, me parece que es el ministro Luque que estaba encargado de que tenían que hacer las gestiones necesarias porque estas barcazas, o sea, sí había disponibilidad en ese momento. Ahora la propuesta que al menos la ha tomado sí el gobierno de los Estados Unidos es la construcción de estas barcazas con reactores nucleares, no para abastecer al Ecuador, sino para abastecer a varios países que tienen los mismos problemas energéticos y en lugar de consumir combustibles fósiles, ahora lo van a hacer con estos pequeños reactores nucleares que son modulares, que son compactos y que sí los posee, en este caso, las potencias mundiales, de los cuales lamentablemente no se ha abordado este tema aquí en el Ecuador. Que sería una de las posibles soluciones, pero quiero retroceder un poco a lo que mencionaba Sebastián respecto de este contrato de ATM. Se están ingresando, incluso se publicitó en algún momento la llegada de los generadores eléctricos y la preocupación, quisiera hacerlo un poco más digerible y entendible el tema más allá de lo técnico. Quiere decir que trajeron, y de lo que se sabe, 32 de 48 generadores están adaptados para
funcionar a 50 hercios y eso no es compatible con el sistema en Latinoamérica. Básicamente, y en otro tipo de lenguaje, ¿trajeron los generadores equivocados? Esta versión no es oficial de parte de la empresa y de hecho no lo convendría hacer a la empresa ATM, sino por versiones de los trabajadores que están en Termoesmeraldas. Esa es una información filtrada. Pero lamentablemente esto sería fatal porque los 50 hercios es una velocidad menor de giro en el caso de las máquinas rotativas. Y aunque pudieran adaptarlos, eléctricamente no son compatibles porque estas máquinas tendrían que girar a una mayor velocidad para la cual no están diseñados. Entonces, habría un acortamiento de la vida útil de los componentes eléctricos, de los componentes mecánicos, porque no están diseñados para funcionar a esa velocidad. Es una velocidad, la de 60 hercios, un 20% más. En palabras coloquiales, para que nos entienda la ciudadanía, es como que si a un motor o a un vehículo que tiene gasolina súper, yo le estoy metiendo gasolina extra. Claro que va a funcionar, pero al corto plazo eso se va a terminar dañando. Entonces, sí existen en este caso elementos o mecanismos que pueden hacer una convertibilidad de frecuencia. Esto ya ocurre en Japón, por ejemplo, en Tokio. El sistema de frecuencia es de 50 hercios como en Europa, pero en el Japón, en el lado este, por ejemplo, en el lado de Kioto, ahí funcionan a 60 hercios. Entonces, esos dos sistemas sí se interconectan, pero obviamente son con tecnologías que aquí, o sea, jamás las van a abordar. Entonces, la verdad es que está en un gran problema porque en caso de que esta obra logre ser entregada, quien se va a tener que hacer cargo de ese gran problema va a ser el personal operativo de Termoesmeraldas. Y lamentablemente van a trabajar con una frecuencia a la que no es compatible, en este caso, el resto del Sistema Nacional Interconectado. Lamentable, creo que al menos es preocupante esta situación y estamos hablando de que los dos contratos, en total 241 megavatios, están con algún tipo de dificultad. De hecho, debían estar operativos hasta máximo diciembre, 27 de diciembre del 2024. Llevamos junio y no hemos despegado con la generación a través de estas dos empresas. ¿Qué otro tema debería preocuparnos, Diego, sobre la nueva generación? Tenemos barcazas, se ha dicho también, se puso en operación Toachi Pilatón, pero funciona con agua igual. Sí, bueno, el tema sí es preocupante, lo mencionábamos, están pendientes de estos 241. Comparto con Sebastián, no sé si sea información real el tema de los 50 Hz. Yo me niego a creer que sea así porque es un concepto tan fundamental y básico que se aprende en ingeniería que debieron haber pasado demasiados filtros para que se lleguen a estar aquí en el país generadores de 50 Hz. O sea, al menos para mí es inconcebible. Yo anhelo para el país que no sea así, que sea una información errónea, porque ya lo detalló Sebastián, las complicaciones técnicas que se pueden llegar a tener son enormes y yo creería que si fuera ese el caso, la inversión está perdida. ¿Qué más hay que hacer? Pues el tema de transmisión, hay que invertir. Los varios reportes que se han ido generando a lo largo de los últimos años indican que en la transmisión se necesitan más de 7,000 millones de dólares para tener una red de transmisión totalmente acorde a las necesidades del país y proyectada a futuro. En la distribución no hay que olvidarnos la reducción de las pérdidas. El promedio del país está bordeando el 20%. Esto desde el 2018 ha implicado más de 700 millones de dólares perdidos solo en estas pérdidas que se denominan no técnicas. Y por supuesto en el tema de la comercialización también hay que mejorar los índices de recaudación. Y hemos venido nosotros insistiendo en dos temas puntuales. El uno, la eficiencia energética. Se tiene que implementar un plan nacional de eficiencia energética que aborde todos los segmentos, tanto el residencial como el comercial, el industrial, el sector público que tiene un porcentaje considerable en el consumo energético, y pues seguir promoviendo la implementación de sistemas, en este caso renovables como el solar, que por sus tiempos de implementación van a apostar a la matriz. Claro, nuestra matriz tiene que ser
resiliente, flexible y tener componentes variados que permitan irse acomodando o respondiendo ante los diversos cambios de la demanda. La energía geotérmica también es una alternativa que está bosquejada dentro del Plan Maestro de Electricidad, que tiene un potencial bastante interesante en el país, y hay todos estos recursos que están pues delineados y establecidos en el Plan Maestro de Electricidad. Nosotros somos nuevamente enfáticos en indicar que ya hay un plan 2023-2032 en donde se definen los proyectos, los horizontes de tiempo, los megavatios que tienen que ingresar, los planes que se tienen que ejecutar. Es el momento preciso, ideal, una oportunidad, es más, de todo lo que se ha venido hablando, todos los problemas que se han generado, decir aquí es el punto de inflexión. Vamos a comenzar a ejecutar todos estos proyectos porque no hay vuelta atrás. Si no se lo hace, cuando lleguemos en los siguientes años, la demanda va a ser cada vez más grande y vamos a tener una complicación sumamente grande, porque recordemos que los 450 megavatios máximos que podemos traer desde Colombia están por lo general supeditados a primero que el Ministerio de Colombia del ramo habilite o autorice la venta de energía, y luego que Colombia también no esté atravesando una situación de sequía o de crisis. Ahora, Sebastián, ¿cómo debería estar finalmente compuesta esta matriz energética? Porque actualmente la energía hidroeléctrica es del 90%. ¿Cómo debería... ¿Cuál sería el planteamiento para que esto, para verlo a futuro, por supuesto, no es algo inmediato, pero cuál debería ser esta composición? ¿Cómo debería funcionar nuestra matriz energética? María del Carmen, para poder responder su pregunta, primero lo inmediato. Al menos 3 barcazas de 300 megavatios que puedan interconectarse a las bahías, en este caso del Golfo de Guayaquil. No sé si... no sé en qué parte estén, si hay espacio en las esclusas o puedan habilitarlo en otra parte. Ahora, la matriz energética sí, obligatoriamente tiene que ser un mix de varios tipos de energía firme, porque la energía que depende de eventos meteorológicos, lamentablemente no es una energía firme, y eso no le da la sostenibilidad que el país requiere. Entonces, si el momento que se construyó Coca-Cola Sinclair con 1.500 megavatios de potencia instalada y más o menos llega una producción máxima de 1.200 ahora que está lloviendo, cuando no llueve son 400 megavatios. Por lo tanto, debía haberse hecho una central térmica de entre 500 y 600 megavatios, es decir, un 40%. Entonces, la regla va a ser que por cada hidroeléctrica que se construya, tiene que haber una central térmica al menos del 40%. De esa manera que cuando existe sequía, por lo menos la térmica entra y le reemplaza lo que la hidroeléctrica no puede ser. Compensa, claro. Sin embargo, las fuentes térmicas, o sea, hay un sinnúmero de fuentes térmicas. Creo que lo peor es a través de los motores de combustión interna, porque hay una oportunidad perdida. En lugar de vender ese petróleo, lamentablemente lo estamos gastando nosotros mismos. La otra fuente de generación térmica es a través del gas, pero existen muchos conflictos de intereses con grupos económicos, especialmente con el supuesto gas que existe en el Golfo de Guayaquil, lo cual todavía no hay tareas exploratorias completas para asegurar cuáles son las verdaderas reservas, si es que en verdad las existen. Entonces, las otras opciones que nos quedan son las centrales a carbón y las centrales con reactores nucleares, lo cual es a muy largo plazo. En el caso de las centrales a carbón, precisamente los japoneses, a pesar de ser una potencia nuclear, siguen utilizando las centrales de carbón, pero no es el concepto que se piensa que, como en los años 60, que son centrales extremadamente contaminantes. Estos nuevos gasificadores de carbón precisamente comprenden eso, o sea, la producción de energía a través de este combustible fósil, de este mineral, el carbón, que se transforma en gas, que ingresa a una turbina a gas, y que con un ciclo combinado, el vapor de ese calor que se genera adicional, genera una energía adicional en una turbina a vapor, y ahí se hace el ciclo combinado. Entonces,
los japoneses no son ningunos tontos al seguir utilizando esta tecnología porque saben que el carbón es el combustible más barato que en este momento existe a nivel mundial. Y existe una sobreproducción y de hecho grandes productores como Indonesia, como Australia y otros están vendiendo y todavía se sigue consumiendo este combustible. Y aquí en Latinoamérica, nuestro vecino Colombia, o sea, tiene una gran producción de carbón y de hecho ellos tienen, me parece que cerca de Barranquilla, por Santa Marta, por alguna zona costera, ellos también tienen una central a carbón que lamentablemente tampoco la han optimizado con esta tecnología que sí la utilizan los japoneses. Entonces, hablar de energía nuclear, claro, ese es el posgrado, pero el pregrado es precisamente este tipo de turbinas. Lo urgente. Ecuador maneje con experticia este tipo de turbinas, ahí ya se puede hablar en un segundo paso de la energía nuclear. ¿Cuál es el primer paso? Aparte de la legislación, que es lo que está preparando y de una manera no sé qué tan rápida el ministerio, pero lo que ya se tenía que haber dado es previamente la experiencia de jóvenes ingenieros que vayan a hacer pasantías en varias centrales nucleares como en Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Rusia, Francia y otros países que utilizan esta tecnología para que de cierta manera adquieran una experiencia no empírica, sino con base a un conocimiento técnico, a una sostenibilidad científica y se pueda analizar qué tan beneficioso es antes de debatir más de este tema. Importantes visiones, sobre todo desde la parte técnica. Les agradecemos de antemano a Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY, también a Sebastián Rivadeneira, experto energético. Importante abordar estos temas. Lamentablemente, por ahora, en las condiciones y el escenario actual, la situación es poco alentadora. Ojalá y todos nos equivoquemos, ojalá y no haya apagones. Esperamos que así sea, esperamos que no haya este tipo de... Y también es importante, perdón que te interrumpa, Fausto, la comunicación en este tema, que que haya transparencia, que los ciudadanos estemos informados de pues lo que puede ocurrir, es decir, que no se escondan las cosas, sino que haya absoluta transparencia. Que en muchos casos son también imponderables. Dependemos del clima, lamentablemente sí, hay situaciones que podrían salirse de las manos, otras que son seguramente controlables. Ojalá no lleguemos a los racionamientos, esa es la idea, ojalá estas previsiones sean equivocadas y ojalá no ocurra, pero el panorama está tal como lo hemos relatado. Gracias a los dos por haber estado con nosotros y gracias por su tiempo. Muchas gracias, una buena noche. Gracias a Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos de la SUAY, al ingeniero Sebastián Rivadeneira, experto energético. La situación del Ecuador. ¿Estamos listos o no para el estiaje? Eso lo hemos abordado hoy día. En Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo.